Finalmente está aquí. 6 grandes cambios al Seguro Social para el SSI, el SSDI y también para los jubilados o pensionados mayores de edad. Así es, el Seguro Social se ha convertido en uno de los temas más relevantes en esta temporada electoral y se avecinan propuestas de cambios muy importantes. Recientemente, la Casa Blanca presentó una propuesta de presupuesto para finalizar este año 2023 y el próximo 2024, el cual incluye fondos adicionales, mejores beneficios para los beneficiarios del Seguro Social y del Medicare. A pesar de las proyecciones de agotamiento del Fondo Fiduciario del Seguro Social para los próximos años, esta propuesta no contempla reducir los beneficios para los beneficiarios que actualmente reciben dinero del Seguro Social. Estas son muy buenas noticias, son grandes cambios que nos estará trayendo el gobierno de Biden próximamente en estos meses. Y junto a esto también vamos a hablar de lo siguiente, y es que estados entregarán cheques de estímulos, tanto federales o estatales, en este mes de junio de este año 2023. Veremos los importes y cómo pueden solicitarlos. Y es que muchos estados están proporcionando cheques de estímulos, reembolsos de impuestos y alivios financieros para el bolsillo de sus residentes. Y todo esto está sucediendo en este mes de junio, con el fin de poder ayudar a aliviar el estrés financiero causado por la inflación y los superávits presupuestarios del año anterior. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que nosotros sabemos que les va a ser de mucha utilidad. En medio de estos grandes cambios, un inminente déficit y una alta inflación, el Seguro Social es un tema central en el debate legislativo sobre el presupuesto en los Estados Unidos. Obviamente lo hacen con el objetivo de proteger los ingresos de jubilación de millones de estadounidenses. Pues para no estar rondando mucho con este tema, vamos a presentar los 6 cambios más significativos que podrían implementarse en el Seguro Social en los próximos meses. El primer cambio importante es el aumento del 8,7% en los pagos del Seguro Social que ya está sucediendo en este año. Y es que se ha producido prácticamente uno de los mayores incrementos en los pagos del Seguro Social desde la década del año 1980. En respuesta a la alta inflación experimentada en el año 2022, la Administración del Seguro Social ha aumentado el pago promedio de los beneficiarios en un 8,7%. Este aumento refleja la atención del gobierno de los Estados Unidos a la actual tasa de la inflación y nos está ofreciendo a los beneficiarios un mayor ingreso mensual promedio, el cual abarca los $1,827 en comparación con los del año anterior, que fueron $1,681. Este cambio es algo que ya sabemos, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque próximamente va a cambiar. La segunda propuesta es el compromiso de Biden de rechazar los recortes en el Seguro Social para el presupuesto del año 2024. El presidente Biden ha reiterado su compromiso con rechazar cualquier propuesta que sea sobre un recorte en el Seguro Social. Esta propuesta abarca 184 páginas y cubre diversos planes de gasto. Establece claramente que la administración se compromete a proteger y fortalecer el Seguro Social, oponiéndose a cualquier intento de reducir los beneficios. Este compromiso será objeto de debate durante el verano, ya que algunos republicanos han propuesto recortes al programa e incluso hasta su eliminación total. Sin importar la propuesta y los debates que surjan, Biden ya ha dejado claro que vetará cualquier medida que incluya recortes a los beneficios del Seguro Social. La tercera propuesta es el posible aumento de la edad de jubilación. Un grupo bipartidista de legisladores han estado considerando proponer un aumento en la edad de jubilación. Esto prácticamente quieren intentar complementar y abordar el déficit en los beneficios del Seguro Social.
Actualmente la edad plena de jubilación es de 66 o 67 años, y esto va dependiendo de la fecha de nacimiento. Elevarla a 70 años reduciría los beneficios de por vida en un casi 20%, lo cual contribuiría a solventar el déficit antes de que se agoten las reservas del Seguro Social en la próxima década. Con las elecciones acercándose, este verano será el momento para poder presentar y debatir propuestas antes de la aprobación del presupuesto para el año 2024. La cuarta propuesta son los impuestos más altos para personas que tengan altos ingresos. La propuesta de presupuesto del año 2024 por parte de la administración de Biden protege a los trabajadores que ganan menos de $400,000 al año, asegurando que no pagarán nuevos impuestos. Sin embargo, se han propuesto nuevos impuestos para las personas ricas, los contribuyentes adinerados. Se plantea aumentar el impuesto del Medicare para aquellos que ganan más de $400,000. Este aumento elevaría la tasa impositiva del 3,8% al 5% sobre los ingresos devengados y no devengados, los cuales superen los $400,000. Esto ayudaría a financiar aún más los beneficios del Medicare. Además, se ha propuesto un impuesto sobre el patrimonio para aquellos con un valor neto superior a los $100 millones. Esto impondría un impuesto mínimo del 25% sobre los ingresos. Pues una vez más, este tema será objeto de un intenso debate, ya que los impuestos a los ricos son un tema delicado. Durante este verano se espera que se lleven a cabo debates muy importantes al respecto. La quinta propuesta es mejorar el servicio al cliente. Y es que la propuesta presupuestaria para el año 2024 incluye un aumento del 10%, equivalente a unos $1.400 millones. Esto dentro del presupuesto operativo anual que tiene la Administración del Seguro Social. Este aumento tiene como objetivo mejorar significativamente el servicio al cliente, incluyendo la contratación de más personal para atender solicitudes por teléfono y correo electrónico. Los fondos adicionales también serán destinados a agilizar el procesamiento de reclamaciones de beneficios y reducir los tiempos de espera. La financiación adicional provendrá del impuesto sobre el patrimonio, lo cual generará un amplio debate en los próximos meses. Y la sexta propuesta es la posibilidad de un permiso familiar remunerado a nivel nacional. La mayoría de los estadounidenses carecen de beneficios de licencia remunerada a largo plazo, ya que los actuales beneficios de la ley de licencia médica familiar solo ofrecen licencias no remuneradas. La propuesta del presupuesto de Biden aborda esta situación mediante la asignación de fondos para un programa de licencia familiar y también una licencia médica remunerada a nivel nacional, la cual será administrada por la Administración del Seguro Social. Este programa va a proporcionar un reemplazo parcial del salario por hasta 12 semanas en diversas circunstancias, como ser el cuidado de un nuevo hijo, el apoyo a un ser querido gravemente enfermo, la recuperación de una enfermedad grave, o la atención relacionada con el despliegue militar de un familiar y protección contra la violencia doméstica. Pues en resumen, la temporada electoral se está calentando y la propuesta del presupuesto para el año 2024 va a generar mucha tensión durante todo el verano. Los debates sobre lo que se va a mantener y qué cambios ocurrirán en los próximos meses serán constantes. Si usted ya está recibiendo beneficios del Seguro Social, es importante tener en cuenta que has experimentado un reciente aumento en tus pagos, pero pronto habrá más cambios por venir. Pues mantente atento a las próximas propuestas en desarrollo, ya que esto podría afectar directamente tus ingresos del Seguro Social. Y ahora hablaremos de qué estados entregarán cheques de estímulos para este año 2023, exactamente junio del 2023. Vamos a ver los importes y cómo puedes solicitarlos. Muchos estados están proporcionando cheques de estímulo y reembolsos de impuestos en este mes de junio, con el fin de poder ayudar a aliviar el estrés financiero que ha causado la inflación
y los superávits presupuestarios del año anterior. Pues a continuación vamos a mostrar una lista que está detallada de los estados que nos ofrecen estos pagos. Exactamente, también traeremos las instrucciones sobre cómo puedes solicitarlos y los montos que son correspondientes. El primer estado que va a estar entregando un cheque de estímulo es el estado californiano. Los residentes del condado de Los Ángeles, en California, tienen la oportunidad de recibir pagos mensuales de $1,000 por una duración de 2 años y será a través del programa de ingresos garantizados llamado BRIF. Para ser elegible a recibir esta asistencia, las personas deben haber estado en hogares de guarda hasta los 18 años o más. Obviamente deben tener un ingreso que sea igual o inferior al promedio local. Para hogares con 2 miembros, el ingreso combinado debe ser inferior al 120% del promedio de esta área. El condado requiere que los solicitantes se hayan visto afectados negativamente por el COVID-19, aunque los funcionarios no han proporcionado ejemplos claros. El segundo estado que va a estar entregando cheques de estímulos en este mes de junio es Georgia. Y es que el gobierno estatal está enviando reembolsos de $250 para individuos y $500 para parejas. Estos son para los residentes de Georgia que presentaron una declaración en los años fiscales 2021 y 2022. Aquellos que presentaron antes del 18 de abril de este año 2023 recibirán su pago a más tardar este mes, que según el gobierno puede tardar hasta 8 semanas en recibirse. El tercer estado que va a estar entregando cheques de estímulo es el estado de Massachusetts. Los contribuyentes son elegibles para recibir un reembolso de aproximadamente el 14% de su obligación tributaria estatal. Estos rendimientos sustanciales son el resultado de un superávit de ingresos que superó la ley estatal, y la autoridad fiscal se encargó de distribuir el exceso entre los contribuyentes. El primer lote de pagos se envió en el mes de diciembre del año 2022, pero solo se envió a los contribuyentes que presentaron una declaración en el año 2021 antes del 17 de octubre del año 2022. Sin embargo, después de que se envió el lote inicial, la autoridad fiscal ha estado distribuyendo los cheques un mes después de que se recibió la declaración. Esto significa que los que presentaron en mayo recibirán su pago en junio. Y el cuarto estado que va a estar entregando cheques de estímulos en este mes de junio es Nueva Jersey. Alrededor de 2 millones de hogares de Nueva Jersey se volvieron elegibles para reembolsos de impuestos a la propiedad. Y esto es gracias a las comunidades asequibles de Nueva Jersey para propietarios e inquilinos, también conocido como Anchor. Un total de 50,000 personas recibirán cheques de $450 como parte del programa de beneficios Anchor, con envíos en curso mediante depósito directo o cheque en papel. La fecha límite de solicitud para este programa fue el 28 de febrero.